¿Sabías que una de las reinas más famosas de Inglaterra fue ejecutada por orden de su propio esposo, el mismo hombre que desafió al Papa y cambió la religión de un país entero solo para casarse con ella? Esta es la increíble historia de Ana Bolena, una mujer cuyo trágico final fue solo el comienzo de un legado que cambiaría el mundo para siempre. Estamos en el año 1536. La Torre de Londres, una fortaleza imponente a orillas del Támesis, se convierte en la prisión de la reina de Inglaterra. Ana Bolena, la mujer que había cautivado al rey Enrique VIII hasta el punto de hacerle romper con la Iglesia Católica, ahora se encuentra encerrada acusada de los crímenes más atroces que se podían imaginar en esa época: adulterio, incesto y traición. Pero, ¿eran ciertas estas acusaciones? La mayoría de los historiadores coinciden en que no. Eran un pretexto, una excusa cruel para que el rey pudiera deshacerse de ella. Enrique, obsesionado con tener un heredero varón para asegurar su dinastía, se había cansado de Ana. Ella le había dado una hija, Isabel, pero no el anhelado hijo. El rey ya tenía la mirada puesta en su próxima esposa, Juana Seymour. Así que, para conseguir su objetivo, necesitaba que Ana desapareciera. El tribunal, completamente controlado por el rey, la declaró culpable. Su destino estaba sellado. El 19 de mayo de 1536, Ana Bolena caminó hacia el patíbulo con una dignidad que asombró a todos los presentes. Mantuvo la compostura hasta el final, defendiendo su inocencia y pidiendo a Dios que salvara al rey. Con un solo golpe de espada, su vida terminó. En ese mismo instante, su hija, la pequeña princesa Isabel, de apenas 2 años y medio, se convirtió en huérfana de madre. Pero eso no fue todo. Fue declarada ilegítima, despojada de su título de princesa y apartada de la línea de sucesión. La hija de la traidora era ahora una paria en la corte que una vez su madre había gobernado. Para el mundo, la historia de Ana Bolena había terminado en desgracia y olvido, pero estaban muy equivocados. Imagina crecer sabiendo que tu madre fue ejecutada por orden de tu propio padre. Imagina ser vista por todos como el símbolo viviente de la vergüenza y la traición. Esa fue la infancia y adolescencia de Isabel Tudor. Desde los 2 años, su vida fue un constante ejercicio de supervivencia. Su padre, Enrique VIII, la ignoraba en el mejor de los casos y la despreciaba en el peor. La corte, siempre ansiosa por complacer al rey, la trataba con desdén. Cada día era una lección de humildad forzada y de miedo. Mientras Enrique se casaba una y otra vez, buscando desesperadamente a su heredero varón, Isabel aprendió a pasar desapercibida. Vivía en la sombra, trasladada de una residencia a otra, a menudo con recursos limitados y lejos del centro del poder. Aprendió a ser una observadora silenciosa, a medir cada palabra, a no mostrar sus verdaderos pensamientos o emociones. Cualquier paso en falso podía ser interpretado como una amenaza y costarle la vida. Aprendió latín, griego, francés e italiano, convirtiéndose en una de las mujeres más cultas de su época, pero lo hizo en silencio, preparándose para un futuro que nadie creía que llegaría. Tras la muerte de Enrique VIII, el trono pasó a su único hijo varón, Eduardo VI, un niño enfermizo. Cuando Eduardo murió joven, su hermana mayor, María Tudor, hija de la primera esposa de Enrique, Catalina de Aragón, se convirtió en reina. Para Isabel, esto fue pasar de un peligro a otro. María, una católica devota, veía a Isabel, la hija de la mujer que había suplantado a su madre y símbolo de la Reforma protestante, como una amenaza constante. Durante el reinado de María, conocido como María la Sanguinaria por su persecución a los protestantes, Isabel fue incluso encarcelada en la misma Torre de Londres donde su madre había muerto. Cada día se despertaba sin saber si sería el último. Vivió bajo arresto domiciliario, siempre bajo sospecha de conspirar contra su hermana. Pero Isabel sobrevivió, usando la misma inteligencia y cautela que había perfeccionado durante toda su vida. Se mantuvo firme en su fe protestante, pero sin provocar abiertamente a la reina. Esperó, y su momento estaba a punto de llegar. Aquí es donde la historia da un giro que parece sacado de una novela. ¿Y si te dijera que la mayor venganza de Ana Bolena no fue un acto de guerra ni una conspiración, sino algo mucho más poderoso, algo que resonaría durante siglos y que incluso llega hasta la familia real británica de nuestros días?
En el año 1558, la reina María muere sin hijos. Contra todo pronóstico, contra toda lógica y tras años de marginación y peligro, Isabel Tudor, la hija de la reina decapitada, la bastarda olvidada, asciende al trono de Inglaterra. A los 25 años, la mujer que todos habían despreciado se convierte en la reina Isabel I. El reino que había condenado a su madre ahora estaba a sus pies. Imaginen la escena. La joven reina entrando en Londres, aclamada por el pueblo que años atrás había visto a su madre ser llevada a la torre. Era un milagro político, una revancha del destino. Muchos esperaban que su reinado fuera corto y caótico. Era una mujer joven, soltera, en un mundo dominado por hombres. Los reinos vecinos, como España y Francia, la veían como un blanco fácil, pero todos subestimaron a la hija de Ana Bolena. Isabel demostró tener una inteligencia política formidable, la misma astucia y resiliencia que su madre, pero templadas por años de adversidad. Se rodeó de consejeros leales y sabios, pero la última palabra siempre fue la suya. Una de sus decisiones más famosas fue no casarse. La llamaron la Reina Virgen y usó su soltería como un arma diplomática, manteniendo en vilo a los príncipes y reyes de toda Europa con la posibilidad de una alianza matrimonial que nunca llegaba a concretarse. Estaba casada con Inglaterra, como ella misma decía. Bajo su liderazgo, Inglaterra, que era una nación dividida y relativamente débil, comenzó a transformarse. Fomentó la exploración y el comercio, sentando las bases del futuro imperio británico. Patrocinó las artes, dando lugar a una era dorada con figuras como William Shakespeare. Pero su momento de mayor gloria llegó en 1588. El rey Felipe II de España, el monarca más poderoso del mundo, envió contra Inglaterra la que se conocía como la Armada Invencible, una flota gigantesca destinada a derrocar a Isabel y restaurar el catolicismo. Parecía una batalla perdida, pero Isabel se puso al frente de su pueblo. Dio un discurso legendario a sus tropas diciéndoles: «Sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y frágil, pero tengo el corazón y el estómago de un rey y de un rey de Inglaterra». Con una mezcla de estrategia naval, valentía y una oportuna tormenta, la invencible Armada Española fue derrotada. Fue una victoria que asombró al mundo y consolidó a Isabel como una de las monarcas más poderosas de la historia. La hija de la traidora había salvado a su país. El reinado de Isabel I duró casi 45 años, un periodo de una estabilidad y prosperidad sin precedentes que pasó a la historia como la época isabelina. Con el tiempo, la memoria de su madre, Ana Bolena, comenzó a cambiar. Ya no era simplemente la reina adúltera y traidora. Ahora era recordada como la madre de la reina más grande de Inglaterra. La figura de Ana fue rehabilitada por la historia, no por un decreto, sino por el éxito abrumador de su hija. La vergüenza que rodeaba su nombre se transformó en un símbolo de la resistencia y el origen de una nueva era de orgullo nacional. El legado de Isabel fue la reivindicación definitiva de Ana. Demostró que la sangre bolena, lejos de ser una mancha, era la fuente de la grandeza de Inglaterra. La hija había vengado a la madre de la forma más espectacular posible, gobernando mejor que nadie. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante, conectando ese pasado lejano con nuestro presente de una forma que pocos imaginan. La historia de Ana Bolena no terminó en el siglo XVI. Su linaje, contra todo pronóstico, sobrevivió y prosperó. Aunque su hija, la reina Isabel I, murió sin hijos, la familia Bolena tenía otras ramas. El hermano de Ana, Jorge Bolena, también fue ejecutado junto a ella, pero su hermana, María Bolena, quien por cierto también fue amante de Enrique IV antes que Ana, tuvo descendencia. Y a través de incontables generaciones, esa sangre ha llegado hasta el siglo XXI. ¿Estás preparado para esto? Una de las figuras más queridas y emblemáticas del siglo XX, Diana, la princesa de Gales, era descendiente directa de la familia Bolena a través de su árbol genealógico. Esto significa que sus hijos, el príncipe William, futuro rey de Inglaterra, y el príncipe Harry, llevan en sus venas la sangre de Ana Bolena. Piénsalo por un momento. La familia real británica, los descendientes de la dinastía Tudor que ordenó la ejecución de Ana, ahora tiene su ADN corriendo por las venas de su futuro monarca.
500 años después, la mujer que fue decapitada y declarada traidora para que la corona pudiera tener un heredero legítimo, ha terminado poniendo su propia sangre en la línea directa al trono. Es el círculo perfecto de la historia, una ironía poética que ni el propio Shakespeare podría haber imaginado. La familia que la destruyó es ahora la portadora de su legado genético. El triunfo final de Ana Bolena no fue solo el glorioso reinado de su hija, sino su permanencia silenciosa en el corazón mismo de la monarquía que la rechazó. Su historia nos enseña que el poder, la justicia y la memoria son fluidos, y que a veces la mayor victoria es simplemente perdurar. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.